Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos. Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica. Aquí con ustedes, como siempre, Mafi Malaver. Y Dora Inés Grosso García. Bueno, estamos nuevamente aquí en Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network en el que normalmente estamos comentando todas estas historias con las que crecimos nosotros los latinos. Y ya que estamos en este mes de julio, un mes bastante especial, después de todo lo que ha pasado en el mundo durante este 2020, vamos a recordar un poco esas historias, esos mitos que tenemos en América del Sur sobre el origen del hombre. En el pasado, ya cuando hemos hablado algunas de esas historias de diferentes países en Latinoamérica, donde nos cuentan historias muy lindas de cómo a través de la naturaleza el ser humano o el hombre es creado. Hoy nos vamos a ir directamente a la cultura inca y vamos a hablar del mito mapuche, un mito que nos cuenta un poco cómo desde esa cultura inca, cómo ellos ven ese nacimiento del ser humano, cómo se creó lo que es un ser humano y las diferencias que hay entre ellos, los animales y la naturaleza. ¿Qué te parece, Dora? Excelente, sí, ese es un excelente mito que habla de cómo los dioses, según la leyenda de los incas, cómo estos dioses de alguna manera vinieron a proteger, uno protegía y el otro atacaba a la humanidad. Entonces es como esa lucha de uno de ellos por proteger a la humanidad y la otra parte para atacarla, pero que parece que cada vez que hacía algo para atacar a los humanos, en lugar de acabarlos, lo que hacía fortalecerlos, entonces los iba mandando como a lugares más a las montañas donde se iban protegiendo, sin embargo se iban fortaleciendo, protegiendo, creando, lo que ¿no? yo entiendo, sí. Y bueno, vamos a escucharla y luego de escuchar este mito vamos a hablar un poco de este tema y traerlo también a nuestra situación actual. La realidad. Perfecto. El mito de los mapuches. Antes de la actual humanidad vivían otros hombres. Un día, la serpiente marina Kai Kai Bilú decidió exterminarlos ahogándolos con el agua del mar. La serpiente buena Tren Tren Bilú se compadeció de los humanos y los condujo a las montañas para salvarlos. Asimismo hizo crecer el tamaño de estas a medida de que Kai Kai hacía crecer el mar. El duelo entre estos dos espíritus fue largo y significó la muerte de muchos hombres, a quienes Tren Tren los convirtió en aves, peces y lobos marinos. Solo un puñado de hombres sobrevivió, los antepasados de los mapuches, y tras hacer un Nitingualutún o ceremonia lograron aplacar a Kai Kai y luego de poblar la tierra. Sin embargo, ante sus maldades, Tren Tren les envió erupciones de volcanes que los obligaron a vivir en territorios más seguros donde no están expuestos a los maremotos que les envía Kai Kai o a las erupciones de Tren, un amigo o dios de ellos como cualquier cosa en el mundo. Bueno, este fue el mito inca mapuche. ¿Qué te parece, Dora? ¿Qué te pareció la historia? Pues bien interesante, porque como decíamos en la introducción, cada vez que introducimos, que leemos, pues más cosas acerca de lo que ellos creían y cómo eso nos hace ver cómo la humanidad pues finalmente no ha cambiado, ¿no? O sea, estos sabios que de alguna manera estos mitos lo que van es como a dejar sabiduría al pueblo para que lo que decíamos al principio, una situación que es difícil,
no tiene por qué acabar con la raza humana. Al contrario, veíamos cómo a medida que iba avanzando, que se iban creando conflictos, ellos se iban haciendo más fuertes. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? Y es lo que estamos de alguna manera en este momento retomando. Bueno, en este mito está, como estábamos diciendo al principio, está esa dualidad entre el que quiere agredir y el que quiere proteger. Uh-huh. Y eran dos seres que eran iguales, las dos serpientes iguales. Una quería desaparecer a los seres humanos y la otra quería de cualquier forma protegerlos. Y yo siento que hoy en día vivimos lo mismo. Está el grupo de personas que quiere mantener esa igualdad y el grupo de personas que quiere continuar haciendo o marcando la diferencia entre las razas, como lo llamamos nosotros hoy en día. Y vemos cómo esta serpiente que quería proteger, no simplemente se dedicó, los voy a proteger, los quiero mantener a todos como están en el momento, sino que de pronto visualizó un poco más allá y dijo, bueno, vamos a proteger a los seres humanos y si hay que transformarlos de alguna forma, está bien también. Entonces hubo un grupo que se convirtieron en aves, o un grupo que se convirtieron en animales marinos, o otros grupos que se hizo parte de la naturaleza, y finalmente quedó el grupo de seres humanos. Y como vemos en el mito y en todos los mitos que hemos hablado en el pasado sobre la creación del ser humano, no vemos que nunca en estas historias de los antepasados nos dicen se creó al hombre de raza negra y se creó al hombre de raza blanca y se creó al hombre latino y se creó al hombre asiático. No, simplemente dicen se creó el ser humano. Exacto, hablan de la humanidad. Y lo bello es que a la serpiente exterminadora, al hacer, digamos, el intento de acabar, lo que hacía la otra serpiente era transformarlos para que no murieran. Es decir, los iba volviendo en peces, en aves, en seres diferentes, pero ellos nunca se desaparecieron. Se diversificó la humanidad. Esa es la palabra que estaba buscando, diversificar. Se diversificó y eso es lo que de alguna manera marca lo interesante de esta leyenda, ¿no? Y que vemos que los pueblos inca dejaron una cultura muy sólida, con una sabiduría maravillosa que todavía está vigente. Dejaron muchísimas cosas que la humanidad pues podría aprovechar, ¿no? Entonces es interesante. Sí, eso de la diversificación me gusta, sobre todo porque estamos hablando de que todos los seres humanos somos lo mismo, somos seres humanos, pues todos tenemos nuestras diferencias en las que hoy en día se ha confundido que esas diferencias nos hacen superior o inferior, y no es cierto, es simplemente nos hacen diversos, y es una palabra de hecho enriquecedora y muy bonita, que siento que llena no solamente en la parte física y visual nuestro universo, sino también en la parte espiritual. Sí, es como dice este autor que de alguna manera también retomamos para este podcast, que se llama Armas Mancero, que él habla de que no existe las razas, eso es alguna invención del hombre moderno. Porque hasta la antigüedad no había estas diferencias. Estas diferencias se dieron de acuerdo a la adaptación del ambiente. Si nos damos cuenta, cada ser humano donde fue poblando, donde se fue desarrollando, adquirió unas diferentes características, y es más, todavía pasa. Cuando tú llegas a una región, cuando tú emigras a otra parte, cambia. Tú no lo ves tan físicamente, de pronto no cambias mucho físicamente, pero cambia tu organismo, cambia tu metabolismo, cambian tus energías. Los hábitos, todo. Muchas cosas. Y el ambiente influencia positivamente siempre, porque vemos que las adaptaciones, cuando hablamos de que, me afecta, no. Las adaptaciones siempre son positivas. Lo que pasa es que tenemos que verlo como una oportunidad. Entonces, eso es lo que de alguna manera hizo ese énfasis en marcar las razas, pero eso fue para poder tener la supremacía sobre la humanidad, que no es necesaria. Y hoy en día, con todas las situaciones que hemos estado viviendo,
todas estas conflictos con respecto a las razas, vemos que no necesitamos vivirlas, que eso no ha existido nunca, o sea, eso simplemente fue un sofisma de algún momento cultural y que de alguna manera hay que erradicarlo, ¿no? Es un artículo bastante interesante. JJ Armas Marcelo es novelista, escritor y columnista español y escribe este artículo para el diario El Cultural, lo pueden encontrar en elcultural.com. Este artículo habla sobre el mito de las razas, así lo pueden encontrar. Y hay un pedazo, es la primer párrafo de este artículo que es bien fuerte y es bien interesante y fue lo que nos cautivó para referirlo en este podcast. Y dice esto, el supremacista blanco fabricó el mito de las razas para esclavizar a quienes eran, y lo pongo entre comillas, inferiores a él. Triunfó durante algunos siglos por la sinrazón de la fuerza. Invadió, conquistó, colonizó y esclavizó. Todo esto es historia con mayúscula, según los más generosos de cada época. Y Occidente hace tiempo que entre trancas y barrancas escogió la civilización contra la barbarie. Entonces vemos cómo él empieza el artículo de esta manera. Exacto. Y nos abre un poco los ojos, o al menos nosotras cuando lo estábamos leyendo, y es el mismo ser humano fue el que creó la raza, porque si nos vamos a los antepasados y a los mitos y a las historias, lo que se creó fue el ser humano, un ser vivo que vino a ser parte igualitario de este universo o de este mundo, del mundo en el que ellos estaban viviendo, los dioses de esa época, en los mitos. Y es el mismo ser humano el que crea o el que empieza a ver estas diferencias y a marcarlas como superior o inferior, que en realidad es una línea inventada. Sí, no existe, y que lo que nos invita esta reflexión, este mito de hoy, es a que liberemos todos esos sentimientos y todas esas, digamos, como límites que nos hemos puesto frente a otros. No veamos a nadie diferente. Todos somos seres humanos viviendo una realidad y somos unidos. Somos una sola unidad, ¿no? Somos lo que le pase a la humanidad, ya lo estamos viviendo realmente en este mismo instante. Con la situación, es que lo que le pase a uno le va a afectar al otro. Entonces, sea que contaminamos el mar es para toda la humanidad. Si estamos hablando del ambiente, si estamos hablando también de la parte de la salud y todo lo que nos ha venido mostrando el camino del aprendizaje de este momento histórico, es que somos uno y que es muy frágil ese límite entre los seres humanos, entre los países y todo. Es bueno tener diferencias y hay que, como veíamos en el mito, ser diversos, ser diferentes. Ser diferente es maravilloso porque me permite una opción distinta. Pero eso no hace que seamos superiores o inferiores. Sí, bueno, la invitación este mes que estamos haciendo a través de este podcast es que seamos como la serpiente Trek Bilú, que estaba tratando de proteger al ser humano al tiempo que lo estaba diversificando y aceptando todas estas diferencias y haciéndolo de una manera positiva. Así que seamos todos como esta serpiente y aprendamos de nuestras diferencias y aprendamos que todo esto nos puede llevar a que estemos más unidos y a que diversifiquemos este mundo y bueno, salgamos de este 2020 de una manera diferente a como lo empezamos, ¿verdad? Sí, gracias, es interesante, muy lindo. Bueno, muchas gracias, esperamos que les haya gustado y recuerden que si quieren que hablemos de algún mito o alguna leyenda de su país de origen o tienen comentarios o tienen opiniones, pueden comunicarse con nosotros en ABC Latino, nos pueden escribir un correo electrónico a info@abclatino.net o nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como ABC Latino, una sola palabra. Bueno, Dora, muchísimas gracias por esta conversación y nos vemos el próximo mes. Ay, sí, muchas gracias, bueno, hasta luego. Esto fue Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de Latinoamérica. Hasta la próxima.